Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a Derecho Procesal Civil y Comercial. En este video vamos a estudiar la mediación y para ello vamos a dividirlo en dos partes. En esta primera entrega vamos a hablar de la mediación como método alternativo de resolución de conflictos para luego estudiar su marco teórico en comparación con el marco jurídico local en lo que tiene que ver con los principios de la mediación para ver si es que se aplica aquel modelo teórico a la realidad local de nuestra legislación. Bien, ¿por qué hablamos de métodos alternativos de resolución de conflictos? Decimos que es un método o que son métodos porque lo que hacen es seguir un procedimiento que está ordenado a obtener una finalidad. ¿Cuál sería en nuestro caso la finalidad? Buscar resolver o solucionar una incompatibilidad de intereses. ¿Intereses en qué sentido? Intereses jurídicos. ¿Qué es lo que ocurre? El interés jurídico de una persona se contrapone o resulta incompatible total o parcialmente con el interés de la otra persona o de la otra parte, de tal suerte que hay que buscar una armonización para que puedan convivir entre sí. Decimos que es alternativo porque el cauce natural de esas pretensiones estaría orientada hacia la jurisdicción, o sea, a ventilar estas controversias en los tribunales de justicia. Por eso es que estos métodos se presentan como una alternativa a canalizar los conflictos por la vía judicial. Bien, dentro de los métodos alternativos de resolución de controversias, tenemos algunos que son autocompositivos, porque son las mismas partes las que logran poner un fin a esa controversia, y tenemos los métodos heterocompositivos que depositan en un tercero la decisión acerca de las controversias que vienen a plantear. Dentro de los autocompositivos tenemos la negociación, la mediación y la conciliación. Y entre los heterocompositivos, el arbitraje y el juicio de amigables componedores. No vamos a hablar de los heterocompositivos porque son puntos que vamos a tocar en otra bolilla. Hoy sí nos vamos a dedicar a los autocompositivos como la negociación, mediación y conciliación. En la negociación lo que tenemos son las partes directamente negociando o haciendo pujas acerca de sus intereses. Cuando decimos las partes es un concepto amplio que también comprende al de los abogados, que todo el tiempo conversan entre sí buscando una solución transaccional. Por eso es que la negociación no solamente se encuentra al principio del litigio, sino durante toda la controversia, ya sea judicial o extrajudicial. La mediación es una modalidad de negociación en la que ese proceso de comunicación no adversarial es asistido por un tercero que es neutral, imparcial, no tiene poder de decisión sobre el conflicto y lo que hace es asistir a las partes para que de manera cooperativa logren construir una solución que sea satisfactoria para ambas partes. Bien. En la conciliación también interviene un tercero imparcial que aconseja, propone y recomienda, facilitando la comunicación entre las partes. Pero la nota de color la aporta el carácter de ese tercero, que es nada más ni nada menos que el juez u órgano judicial que en definitiva va a resolver la controversia. Si bien desde lo teórico parece difícil distinguir mediación de conciliación, en la práctica podrán ustedes apreciar la enorme relevancia que tiene que aquellos consejos o recomendaciones los emita aquella persona que va a dictar la sentencia definitiva en el pleito. ¿Por qué hablamos de un modelo teórico de mediación? Lo que ha ocurrido es que a mediados de los años 90 en la Argentina se han importado algunos modelos de resolución alternativa de conflictos buscando descomprimir un poco el acuciado sistema de justicia. Pero ¿qué pasa? En ese trasvasamiento o importación de modelos se ha hecho con alguna distorsión, porque la mediación es más propia de países que tienen una cultura negocial
mucho más arraigada, y en aquellos sistemas donde existe la mediación, en general es una mediación de tipo voluntario. Se dice que el carácter de la voluntariedad y ese espíritu negocial es de la esencia de la mediación. Por eso es que es un poco contradictorio hablar de mediación obligatoria, ya que su esencia es la de ser voluntaria. Entonces, ¿cómo podríamos definir a la mediación teóricamente? Es un proceso voluntario no adversarial en el que un tercero neutral, que no tiene poder sobre las partes, las ayuda a que en forma colaborativa construyan una solución mutuamente satisfactoria a ese conflicto de intereses que buscan resolver. Bien, eso es la mediación como modelo teórico. Ahora vamos a ver cuál es el marco legal que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Básicamente hay dos normas. Una es la ley 13.951, que instaura en la provincia la mediación prejudicial obligatoria, y la otra norma es su decreto reglamentario, el decreto número 43 del año 2019. Bien, decíamos al comienzo del video que íbamos a analizar los principios para ver si estos se adecuaban al modelo teórico conceptual de la mediación. Lo primero que podemos apreciar es el artículo primero de la ley 13.951, que dice que la mediación se va a caracterizar por los principios de neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y consentimiento informado. En el artículo 2, si bien no lo incluye como un principio, nos va a decir que la mediación tiene carácter obligatorio con las exclusiones que están efectuadas en el artículo 4. Pero bien, comencemos por la neutralidad. ¿Qué es esto del carácter neutral que debe tener el mediador mientras se desarrolla el procedimiento? Es una actitud que va a implicar la abstención de un juicio de valor acerca de las partes y de los temas en disputa. Muy relacionado con la neutralidad tenemos a la imparcialidad, pero digamos, más que una actitud en abstracto, es una posición bien concreta la de ser imparcial, que tiene que ver con el caso puntual que las partes traen para resolver, y se relaciona con la ausencia de un interés jurídico por parte del mediador en el conflicto en el que le toca intervenir. Digamos que no está interesado de ninguna manera, ni va a verse favorecido o perjudicado por lo que las partes traigan para resolver, o el acuerdo al que en definitiva terminen arribando. La confidencialidad implica que todo lo que se ventila en la mediación queda en la mediación y no puede ser sacado de ese ámbito, y esto es para poder generar un clima de confianza que permita a las partes negociar fluida y libremente. Además, ustedes piensen en que si lo que se debate en la mediación pudiera ser después usado posteriormente en un juicio, digamos que nadie ni siquiera intentaría negociar nada. Por eso es que el mediador, los empleados del mediador, ni ninguna, digamos, auxiliar podría ser citado como testigo para acreditar algún reconocimiento dentro del marco de la mediación, porque precisamente lo que se pretende es que las partes puedan trazar un canal de diálogo para negociar libremente una salida alternativa al conflicto. Consentimiento informado. ¿Qué ocurre? El mediador tiene la obligación de poner en conocimiento de las partes, ni bien tiene contacto con ellas, en qué consiste ese procedimiento, cuáles son los principios que rigen a la mediación y cuál es el rol del mediador dentro de ese procedimiento. Asimismo, tiene que velar porque las partes, cuando arriben a un acuerdo, puedan evaluar bien cuáles son sus opciones y también cuáles son las alternativas fuera del proceso de mediación. Recordemos que la negociación está presente siempre, así que una de las alternativas podría ser
cerrar la mediación y que las partes sigan negociando por fuera de ese procedimiento. O sea, no está prohibido arribar a un acuerdo aún con mediación cerrada sin ningún tipo de acuerdo transaccional sobre las pretensiones que se van a hacer valer en un futuro juicio. Y de hecho esto es bastante habitual. A veces las partes cierran la mediación y continúan con ese canal de diálogo abierto que les permite llegar a un acuerdo aún antes de iniciar un proceso judicial. Voluntariedad, y lo hemos puesto entre signos de interrogación porque es aquí donde hace crisis la confrontación entre el modelo teórico y el modelo que adopta nuestra ley de mediación en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Por aquello que decíamos de que la voluntariedad es un principio esencial que caracteriza toda la mediación. Es contradictorio hablar de una mediación obligatoria siendo que uno de sus componentes esenciales es la voluntariedad. Voluntariedad que debe comprender a todo el procedimiento, o sea, es la libertad de poder entrar al procedimiento de mediación, salir del procedimiento de mediación, acordar, no acordar y el contenido de esos eventuales acuerdos. Bien, ¿qué nos dice la ley 13.951? Que establecerá con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio con las exclusiones del artículo 4. Bien, la ley es media confusa porque también instaura una mediación que llama voluntaria. No vamos a ahondar en la mediación voluntaria porque nuestro objeto de estudio es precisamente la obligatoria, pero sí vamos a decir que en realidad la mediación como procedimiento previo a una demanda en ningún caso es voluntaria. Digamos que la voluntariedad radicaría en si las partes tienen ganas de tener una mediación voluntaria antes de la obligatoria, pero digamos que entrar en mediación voluntaria no eximiría del tránsito por la mediación prejudicial obligatoria. Ustedes se preguntarán cuál es la diferencia y por qué puede llegar a haber dos mediaciones. Bien, es porque la mediación prejudicial obligatoria solamente puede ser llevada a cabo por abogados de la matrícula. O sea, para ser mediador prejudicial obligatorio, uno de los requisitos, además de completar el curso de capacitación, es ser un abogado de la matrícula con un mínimo de 3 años de antigüedad. En cambio, la mediación que la ley llama voluntaria puede ser llevada adelante por los centros de mediación que se pueden constituir en todos los colegios profesionales de la provincia. Estamos hablando de profesiones de las más diversas. De hecho, existen varios centros de mediación en el colegio de escribanos, en el colegio de psicólogos. Pero esta mediación que la ley llama voluntaria no nos eximiría de pasar por la mediación prejudicial obligatoria si es que queremos demandar a alguien. A su vez, el artículo 18 nos dice que las partes quedarán habilitadas para demandar solo con acompañar la constancia o acta de cierre de la mediación prejudicial obligatoria. De tal suerte que algunos autores como Falcón dicen que en realidad la mediación es un requisito de admisibilidad de la demanda, puesto que si nosotros no acompañamos este acta de cierre de mediación, lo que va a ocurrir es que el juez nos va a mandar a mediación de vuelta, va a advertir que la mediación no se hizo y va a posponer el tratamiento de la demanda hasta que las partes acrediten que han transitado por la mediación. Las excepciones a esta voluntariedad, obligatoriedad de la mediación las tenemos en el artículo 4, que es bastante largo, pero a grandes rasgos excluye las causas penales, laborales y de familia, las causas en las que el Estado es parte, en realidad el Estado en su noción amplia, ¿no? Municipal, provincial y nacional, y también los entes que son autárquicos y descentralizados, lo cual hace que el fuero contencioso administrativo tampoco esté comprendido dentro de la mediación. Procedimientos urgentes como el amparo, habeas corpus y los interdictos, las medidas cautelares, las diligencias preliminares y de prueba anticipada, que en realidad son procesos incidentales, concursos y quiebras y acciones promovidas por menores que requieran de la intervención del Ministerio Público.
Quedan todavía algunos supuestos dudosos, porque cuando empecemos a analizar los casos, vamos a encontrarnos que pareciera que el legislador se olvidó de algunos. Hay varios ejemplos que podemos citar, pero los más paradigmáticos son dos. Uno es la usucapión. Recordarán de derecho civil que la usucapión es aquella prescripción que permite adquirir el dominio de un inmueble por el paso del tiempo. Tenemos prescripción larga y prescripción corta. Ahora, ¿qué ocurre? Al ser un modo de adquirir el derecho real de dominio sobre un bien inmueble, estamos hablando de un sistema de orden público que está trazado por el Código Civil y Comercial y que no podría en ningún modo ser modificado por la legislación local de las provincias. Imagínense que tratar procesos de usucapión en una mediación que es totalmente confidencial podría llevar a incurrir en algún tipo de fraude a la ley, permitiendo a las partes dar un rodeo por aquel sistema de orden público de derechos reales y transmitir en definitiva inmuebles por acuerdos transaccionales de mediación. ¿Qué ocurre con los juicios de usucapión en la práctica? En general, los juzgados de primera instancia declaran la inconstitucionalidad del régimen de mediación en los procesos de usucapión y básicamente lo que hacen es ordenar que se lleve adelante el proceso de conocimiento con demanda, contestación y sentencia definitiva. Otro supuesto dudoso es el de los procesos colectivos y en general de los procesos de interés público, porque ¿qué ocurre aquí? La legislación, tanto civil como la de mediación, está pensada para un modelo de litigio de corte individual. Ahora bien, en los procesos de interés público muchas veces hay cuestiones de fondo que tienen que ver con las pretensiones de un colectivo de personas, donde no solamente estaría involucrado el interés general, sino también podría dar lugar a la intervención del Ministerio Público, de tal suerte que este tipo de procesos, por lo menos en principio, estaría reñido con la legalidad o con un modo de proceder legítimo, el de resolverlos en una instancia de mediación, donde obviamente no tiene intervención el Ministerio Público, y ese marco de confidencialidad aparecería reñido con la publicidad que estaría necesitando una acción, ya sea de consumidores usuarios o de tipo ambiental, que necesita construir una decisión con la participación de un colectivo de personas. Finalmente existen otros principios que no están, digamos, consignados expresamente en el texto de la ley, pero que no obstante pueden deducirse de su articulado y que también son parte de aquel modelo teórico de la mediación. Uno es el principio de informalidad y flexibilidad, que no quiere decir que el procedimiento de mediación carezca de una estructura, sino que esa estructura tiene cierta flexibilidad para poder generar ese clima de confianza entre las partes que en definitiva consiga o les permita llevar o buscar esa solución a el conflicto. Por el contrario de lo que ocurre en el proceso judicial, que es mucho más formal y rígido, y además impera en todo su esplendor el principio de preclusión. Otro principio es el de autocomposición. Este sí está íncito en todo el articulado, porque lo que busca la mediación en sí misma es facilitar ese proceso de comunicación, facilitar a que las partes arriben a una solución a su conflicto y que lo hagan por sí mismas. Recordemos que el mediador no es alguien que vaya, digamos, a sugerir a las partes cómo va a terminar en definitiva el diferendo, ni les va a proponer fórmulas de acuerdo que perjudiquen a una parte o que beneficien a la otra. Lo que pretende el mediador es que las propias partes del conflicto arriben de manera colaborativa a una solución para su litigio, y en definitiva es la mejor manera de resolverlo, que las partes puedan por sí mismas
en un acuerdo transaccional poner fin a ese conflicto de intereses, que es lo que la mediación está buscando resolver. Bien, muchas gracias y por favor cualquier duda comenten o bien escriban en nuestro muro de Facebook, que nosotros vamos a estar solventándolas durante el transcurso de la semana. Seguimos con la segunda parte.